Hola, buenos días. Este video es para trabajar el texto del conductismo Estado del Arte. Es una ficha de cátedra que menciona ciertas contribuciones a la teoría del refuerzo desde la tradición neo-skinneriana. En este texto vamos a focalizarnos en dos aspectos. Primero, distintos aspectos actualizados sobre la forma de entender y aplicar tanto el refuerzo positivo como el castigo. Y en segundo lugar, distintos procedimientos terapéuticos conductistas que son útiles para la modificación de la conducta. Dicho esto, primero vamos a hablar sobre el refuerzo positivo. Cuando hablamos de la modificación de la conducta por medio del refuerzo positivo, tenemos que considerar distintas técnicas o formas de aprendizaje. La primera de ellas es el aprendizaje discriminativo. El aprendizaje discriminativo es un mecanismo de aprendizaje que nos permite discriminar o distinguir entre los distintos estímulos del medio y distinguir o diferenciar entre aquellos que no son pertinentes para la emisión de operantes de aquellos que son estímulos pertinentes para la emisión de operantes o estímulos discriminativos. Recordemos que por estímulo discriminativo nos referimos a aquellos estímulos del ambiente que señalan la probabilidad de que una determinada respuesta sea reforzada. Es decir, que el aprendizaje discriminativo nos permite determinar en qué condiciones vamos a recibir refuerzos y en cuáles no. Al respecto, hay dos conceptos que destacar que son el de contraste conductual y el de generalización. El contraste conductual se da en aquellas situaciones en donde tenemos una conducta que aparece de manera muy frecuente en cierto ámbito, como el hogar, por ejemplo, pero que desaparece por completo en otro ámbito, como por ejemplo la escuela. Es el caso de los chicos que se portan de maneras totalmente distintas en la escuela y el hogar. Esto ocurre porque la conducta indeseada, por ejemplo, gritar o llorar, es reforzada en un espacio pero no en el otro. Y así los nenes aprenden cuándo van a ser reforzados y emiten la conducta solo en aquellas situaciones en donde saben que van a conseguir un reforzador. Por ejemplo, que cuando llora y grita bien fuerte, el papá o la mamá le presta atención, le prepara la merienda como quiere, les compra las galletitas que quiere, pero en la escuela no ocurre de esta manera, sino que de hecho cuando grita o llora los amigos lo miran mal, la maestra no le presta atención y demás, y por lo tanto en este lugar no se da esta conducta. Por otro lado, tenemos el concepto de generalización, que tiene que ver con generalizar respuestas de un ámbito en donde es reforzada a otro a la espera de un reforzador. Ocurre cuando la respuesta literalmente se generaliza a distintas situaciones. Después tenemos el principio de Premack, que supone que el refuerzo puede ser una respuesta en sí misma, o más bien, que una conducta que es deseada por el sujeto, como por ejemplo jugar a la Play, puede actuar en sí misma como reforzador, ¿sí? Puede generar el efecto de reforzador. La idea es que esta respuesta que es frecuente, jugar a la Play, se use como reforzador de una menos frecuente, como por ejemplo hacer la tarea. Y así yo puedo esperar a que el nene haga la tarea para recién ahí permitirle jugar a la Play, ¿sí? En ese sentido, el reforzador no tiene por qué ser siempre un objeto, sino que, según este principio, puede también ser una conducta. Respecto del castigo, ¿sí? Lo primero que tenemos que considerar es que el castigo supone un complejo paradigma que involucra un conflicto entre una respuesta positivamente reforzada y una consecuencia adversa. Esto es medio rebuscado para decir básicamente algo muy sencillo, que es que el castigo genera un conflicto en la persona. ¿Por qué? Porque toda conducta indeseada que nosotros queremos eliminar, por un nene, por ejemplo, está en realidad siendo reforzada de manera positiva por alguna persona o situación, o es positivamente reforzada porque inherentemente genera satisfacción. Por ejemplo, si yo no quiero que mi hijo coma caramelos antes del almuerzo, ¿sí? Le aplico un castigo. Pero ese comer caramelos antes de almorzar es algo que es inherentemente agradable, por lo tanto está siendo reforzado de manera positiva porque le genera una satisfacción. Cuando yo castigo, yo creo un conflicto en eso que era reforzado de alguna manera positivamente,
y esta consecuencia adversa que yo ahora estoy aplicando. Por eso se dice que genera un conflicto o que involucra un conflicto. Recordemos siempre que el castigo se utiliza para inhibir o suprimir conductas indeseadas. Ahora bien, tenemos ciertos problemas asociados al uso de castigos, ¿sí? Es decir, el castigo no es la mejor de las técnicas, tiene distintos problemas asociados a su uso. ¿Cuáles serían? En principio, si el castigo es muy débil, su efecto primario es el aumento en la tasa de la respuesta indeseada, no la reducción de la tasa, ¿sí? Es muy débil, el organismo no lo interpreta como una conducta desagradable, por lo tanto, la conducta indeseada, que es reforzada positivamente por el medio o inherentemente es agradable, se incrementa esa tasa de respuestas. Además, si el castigo es un poquitito más grave, se obtiene una supresión moderada de la respuesta indeseada, pero la respuesta vuelve a aparecer en la siguiente situación en donde es libre de castigo. Es decir, donde yo ya sé que nadie me está mirando y que nadie me va a castigar, yo emito esa conducta porque me genera algún tipo de satisfacción o es reforzada positivamente. Es el caso de los nenes que los retan, ponen cara de circunstancia, la maestra los reta, ponen cara de circunstancia y en cuanto la maestra se da vuelta se vuelven a reír, porque el compañero también se ríe, ¿sí? Un castigo más intenso elimina la conducta indeseada, pero puede aparecer contraste conductual en los periodos o situaciones en donde no hay castigo. Por último, un castigo máximo elimina la respuesta de manera prolongada, pero puede generar evitación o trauma. Además, cabe considerar otra cuestión importante, que es la posibilidad de que se genere masoquismo condicionado en aquellos casos en donde el castigo se asocia con un estímulo positivo. Ejemplo, la madre que reta al nene, le grita, le dice lo que no tiene que hacer, el nene se pone mal, se larga a llorar y la madre le dice no te pongas así, perdoná, no te quise gritar y se lo lleva a tomar un helado. ¿Sí? Ahí estamos asociando un estímulo positivo con un castigo y podemos generar esta situación que se conoce como masoquismo condicionado. Tenemos ciertas pautas o sugerencias para aplicar eficazmente los castigos. En primer lugar, debe ser imposible escapar del castigo. Si yo le digo a un nene que no use la Play y después lo dejo solo en casa, el nene puede escapar del castigo tranquilamente. Además, debe ser desde el inicio tan intenso como sea posible. Y su frecuencia debe ser tan alta como sea posible. Preferentemente, razón fija 1, es decir, una macana, un castigo. El castigo debe ser aplicado inmediatamente después de la respuesta. Recuerden las leyes de contingencia, ¿sí? El sujeto debe ser capaz de asociar el castigo con la respuesta inmediatamente anterior. Si el castigo lo aplico con posterioridad, el nene ya no sabe ni por qué lo estoy castigando y no surge el efecto deseado. No debe ser aumentado gradualmente, sino empleado desde el inicio con su máxima intensidad. Además, deberíamos evitar periodos de castigo demasiado largos, ¿sí? Te quedas un mes sin la Play. Aparte de que es algo que es muy difícil de sostener, el estímulo negativo es demasiado bajo en intensidad y no se va a generar el efecto deseado. Tenemos que evitar que el castigo se asocie con reforzadores positivos, esto que decíamos recién. Además, por ejemplo, te portaste mal, así que te vas a tu cuarto. Y ahí el nene tiene el celular, la televisión, ¿sí? Otro ejemplo muy común que se usaba mucho hace unos años era sacar al chico del aula. Se porta mal, se va del aula. Y el nene se va chocho del aula, no tiene que aguantarse a la maestra, se va a pasear por el pasillo, va a molestar al curso de al lado, ¿sí? Ahí estamos asociando el castigo con reforzadores positivos. Se debe reducir el refuerzo positivo de la conducta castigada, es decir, reducir las fuentes de refuerzo de esa conducta negativa. Por ejemplo, si cuando un nene se porta mal en clase, su compañero de banco se ríe, lo aplaude y le resulta gracioso, deberíamos cambiarlo de banco para que disminuya la motivación a generar la conducta indeseada. Se debe poner a disposición del sujeto una conducta alternativa que no será castigada. Es decir, deberíamos enseñarle qué debe hacer
cuando se encuentre en una situación particular X. Si no es posible administrar el reforzador negativo mismo, se puede asociar a este un estímulo condicionado y administrar ese estímulo condicionado para conseguir un castigo condicionado. Esto es muy sencillo. Si yo estoy en el supermercado y yo no puedo administrar el castigo que normalmente administraría, puedo utilizar otro estímulo condicionado. Ejemplo, vas a ver cuando lleguemos a casa, que genera un efecto reducido pero similar al castigo en sí mismo. Y se produce un castigo condicionado. Eso sí, es muy importante que cuando lleguemos a casa castiguemos al nene, ¿sí? Porque si no, enseguida los nenes nos toman el punto. Con todo esto vemos que el castigo no es lo más eficaz para modificar la conducta porque tiene muchas consecuencias indeseadas y que en términos de modificar conductas indeseadas podríamos utilizar otras técnicas, muchas de ellas muy comunes en tratamientos psicológicos. Las técnicas que vamos a ver, vamos a mencionar algunas, son distintos procedimientos terapéuticos que nos permiten acrecentar conductas deseadas o adquirir nuevas conductas, ¿sí? No solo aumentar una conducta preexistente, sino adquirir una nueva, y también eliminar o reducir conductas indeseadas. Uno de los procedimientos terapéuticos es el manejo de la contingencia. Implica manipular reforzadores para obtener refuerzos positivos y negativos. Es bastante sencillo. Implica aplicar reforzadores en distintas situaciones o suprimirlos. Tenemos distintos tipos de reforzadores. Están los reforzadores sociales, como la atención, la aprobación o el reconocimiento. Los reforzadores contingentes a la emisión de un operante. Los reforzadores contingentes, acuérdense del principio de Premack, ¿sí? Tenemos reforzadores de tipo generalizados, como el alimento, la atención o el afecto. Son generalizados porque todos los individuos, todos los sujetos e incluso especies animales, todos estos reforzadores generalizados tienen un efecto agradable o placentero sobre el individuo. El alimento, la atención, el afecto, ¿sí? Son reforzadores generalizados. Tenemos reforzadores condicionados, vamos a ver cuáles son estos más adelante con otro de los procedimientos terapéuticos, pero el dinero, por ejemplo, es un reforzador condicionado, muy poderoso de hecho. ¿Por qué? Porque el dinero en sí no está generando ningún tipo de placer en la persona en sí mismo, pero como funciona como método de cambio para obtener cosas que sí son agradables y generan efectos placenteros, funcionan como un reforzador condicionado. Las fichas y los puntos también se pueden usar con técnicas como la economía de fichas, que se va a mencionar más adelante, que es una técnica muy útil para trabajar con chicos. Después tenemos los reforzadores negativos, los nocivos, ¿sí? Los gritos, los golpes, las sanciones, por ejemplo. Respecto del manejo de la contingencia, sí, cabe aclarar sobre el refuerzo. Que el efecto que produce el mismo depende de percibir la relación causal entre la conducta y el reforzador. Recuerden las leyes, ¿sí? De la ley de espacio-temporal, por ejemplo. Porque si el chico, el animal, lo que sea, el individuo con el que estemos trabajando, no es capaz de percibir la relación de causa-efecto entre una conducta y la administración de un reforzador, no vamos a obtener el efecto que queremos. Por eso el refuerzo debe administrarse en el momento lo más cercano en tiempo y espacio posible a la emisión de la operante. La expectativa, ¿sí? Influye en la conducta. Esto es sobre todo muy importante porque nosotros siempre hablamos de un chico que le decimos, que no le decimos, y ustedes tienen que pensar que desde el conductismo operante uno no podía decirle a la paloma picotea acá o picotea allá y vas a recibir la comida, ¿sí? Skinner tenía que esperar a que la paloma picoteara en un lugar u otro. En cambio, con los chicos yo puedo decirle cómo tienen que hacer para recibir los reforzadores. No necesito que
sorpresivamente el nene se ponga a hacer la tarea para aplicar el reforzador. Yo puedo decirle que si hace la tarea va a recibir ese reforzador. Además, el vigor de esa asociación, la fuerza de esa asociación entre el estímulo y la respuesta va a depender del número de ensayos de refuerzo. Mientras más veces haya obtenido ese refuerzo o haya obtenido esa relación, haya encontrado esa relación entre el estímulo y la respuesta, mayor va a ser esa asociación. El refuerzo inmediato, además, es más eficaz que el diferido, esto que mencionaba recién. Y además deben considerarse siempre los efectos de la saciedad y la privación. Es decir, si yo a un nene le digo, ok, vamos a trabajar la lectura, vamos a practicar lectura, por cada 2 páginas que vos leas yo te doy un caramelo. Llega un momento en donde el nene ya se comió una bolsa de caramelos y el caramelo no funciona más como un reforzador porque está saciado, ¿sí? Por otro lado, la privación también genera un efecto en donde se incrementa esa asociación entre la emisión de la operante y el reforzador. ¿Por qué? Porque si el nene está privado de comida, por ejemplo, yo lo mandé a la cama sin comer y al día siguiente tiene hambre, estoy haciendo un ejemplo que no deberían aplicar, dejar al nene privado de comida hasta que se porte bien no es lo ideal, pero bueno, como ejemplo, pensarlo es bien claro. Hasta que no emita la operante deseada, no va a comer. Y cuando el nene viene privado de alimento, va a tener muchas más ganas de emitir la operante para recibir ese reforzador, ¿sí? Entonces, la privación también tiene un efecto sobre esa asociación entre la operante y el reforzador. Otro procedimiento terapéutico, los contratos. Consiste en que ambas partes interesadas firmen un contrato en el que mínimamente se señalen cuáles son las conductas deseadas, cuáles son las consecuencias del cambio y cuáles son las sanciones por incumplimiento. Además, deberían mencionarse bonificaciones por la ejecución de conductas deseadas. Y esto era muy común, por lo menos cuando yo iba al colegio, se hacía un contrato de convivencia en donde todos los alumnos lo firmaban a principio de año. No es que a largo plazo tuviera un efecto muy significativo porque uno se olvidaba de que lo había hecho, pero como procedimiento terapéutico sí funciona. Otra técnica muy útil es la economía de fichas, ¿sí? Consiste en un sistema muy estructurado en donde quienes participan, por ejemplo, los hijos y los padres, ¿sí?, trabajan con fichas, ¿sí? Los nenes reciben fichas cuando manifiestan una conducta adecuada. Las fichas luego se pueden cambiar por premios o beneficios. Ojo, es importante esto. Los sistemas de economía de fichas son muy específicos y muy estructurados. Todas las personas involucradas deben saber en qué condiciones van a recibir las fichas, cuántas fichas van a recibir, cuándo van a poder cambiarlas y cuántas fichas necesitan para acceder a cada beneficio. Los beneficios también deben pactarse antes de empezar el programa. Ustedes piensen que este sistema de economía de fichas debería ser similar a lo que funciona con un trabajo pago. Uno tiene bien claro cuánto dinero va a recibir, en qué condiciones va a recibirlo, cuánto dinero va a recibir, cuándo va a poder cambiarlo, qué días, ¿sí?, y cuánto dinero necesita para acceder a cada uno de los beneficios que a uno le gustaría acceder, ¿sí? Tiene que ser sumamente estructurado y entonces todas las tareas como vestirse solo, bañarme adecuadamente, irme a dormir temprano, hacer los deberes, debe estar estipulado cuántas fichas el nene va a recibir, qué día va a poder cambiarlas, por ejemplo, que yo le diga las fichas las vas a poder cambiar el fin de semana, y cuántas fichas necesita para cada beneficio. ¿Sí? 5 fichas para ir a tomar un helado, 10 fichas para salir con los amigos, 1 ficha por 1 hora de play, lo que sea. Otra técnica útil es el moldeamiento, también llamado aproximación sucesiva, ¿sí?, que nos permite, ahí está mal escrito, permite llegar a una conducta deseada reforzando las sucesivas aproximaciones a la misma. Es decir, la conducta inicial está, pero tenemos que pulirla. Los pasos sucesivos hasta una conducta final deseada requieren un criterio cada vez más riguroso para obtener el refuerzo. Esto se vio ya con Skinner, ¿sí? El modelado, ¿sí?, que lo vamos a ver con Bandura,
pero básicamente implica que el aprendizaje de conducta puede ocurrir a través de la observación de modelos, ¿sí? Es decir, no es necesario que yo pase por X situación para conocer cuáles son los reforzadores que voy a obtener si la emito. Y yo puedo aprender no solo porque lo hago, sino a través de la observación de modelos, que pueden ser mis compañeros de clase, mi maestro, mi papá, mi hermano o quien sea. Se pueden aprender conductas nuevas, ¿sí? Así como también cuáles son las consecuencias de esas conductas. Es decir, yo puedo aprender que si meto los dedos en el enchufe me dará una patada y no tengo que pasar por eso, sino que puedo aprenderlo porque vi que mi compañero lo hizo. No solo aprendí algo que no sabía hacer, sino que aprendí que eso que no sabía hacer tiene una consecuencia negativa o desagradable. Otro procedimiento terapéutico es el entrenamiento en destrezas. Es una técnica que permite mejorar las competencias de personas frente a situaciones en las que no sabrían cómo actuar, ¿sí? Esto es muy común en psicoterapia. Les permite a las personas adquirir nuevas habilidades y un ejemplo sería cómo rendir un examen oral, ¿sí? Para aquellos pacientes que llegan con ansiedad ante los exámenes, se le puede pedir que preparen el examen y que lo rindan en el marco del consultorio, que es un marco mucho más cerrado, en donde pueden sentirse más tranquilos y podemos trabajar algunas habilidades de relajación, por ejemplo. Otro procedimiento terapéutico es la alteración de estímulos discriminativos, ¿sí? Es una técnica que implica modificar una conducta eliminando o modificando el ambiente en el que aparece. Así es posible eliminar los estímulos discriminativos o modificar los estímulos discriminativos, cualquiera de las dos, para evitar que aparezca la conducta indeseada. Les doy un ejemplo. Modificar la disposición de los alimentos en la cocina antes de empezar una dieta, ¿sí? Yo escondo las galletas y dejo a mano frutas o verduras. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo galletitas a la vista, es un estímulo discriminativo para una conducta, comer, que me va a generar una consecuencia agradable a corto plazo, ¿sí? Que es una sensación de satisfacción, pero que a largo plazo es incompatible con mis objetivos personales. Entonces, yo altero los estímulos discriminativos del medio que me motivan a actuar de determinada forma que no es compatible con los objetivos que tengo. Otra técnica es la reducción de estímulos negativos, ¿sí? Muchos estímulos negativos instigan conductas indeseables, como por ejemplo las bromas, las amenazas o las humillaciones, ¿sí? En ocasiones, si se reducen esos estímulos negativos, pueden reducirse también las conductas indeseadas. Es muy común esto en la escuela, que un nene se porte mal porque todos se ríen de él o porque se siente triste. Otra técnica es la desensibilización o la relajación. El estado de calma o relajación es literalmente incompatible, ¿sí?, con las conductas emocionales como la ira y el enojo. Lo que nos pasa en el cuerpo cuando estamos enojados, lo que nos pasa en los músculos, ¿sí?, lo que nos pasa en la respiración, es totalmente contrario a lo que ocurre cuando estamos relajados. Por eso los métodos de relajación entrenan a la persona para que pueda regular su conducta en situaciones que son conflictivas o que generan malestar o emociones negativas. Un ejemplo es el método de relajación progresiva de Jacobson, ¿sí?, que es un método de relajación muscular. Y también podemos mencionar el método de desensibilización sistemática de golpe, que es ampliamente reconocido para el tratamiento de las fobias y otros trastornos de ansiedad, ¿sí? Lo pueden buscar o googlear si quieren. Después tenemos la técnica del contracondicionamiento, que consiste en asociar estímulos o conductas satisfactorias con consecuencias o estímulos altamente aversivos o desagradables. ¿Sí? El ejemplo paradigmático es el de la película Naranja Mecánica, para los que lo hayan visto. ¿Sí? Es una técnica que sigue siendo utilizada en la actualidad, pero no obviamente con los métodos con los que se usan en la película. Las consecuencias negativas son solo imaginadas en la persona, ¿sí? Se le pide que imagine una consecuencia desagradable muy, muy fuerte y la asocie con una conducta que es satisfactoria. Esta técnica está bien cercana al paradigma pavloviano.
Otro procedimiento terapéutico es la promoción de conductas alternativas, ¿sí? Para eliminar conductas indeseables es necesario promover conductas alternativas que sean más favorables o adaptativas y generen consecuencias igual de agradables que la que generaba la conducta indeseada. Esto puede lograrse reforzando respuestas alternativas que sean incompatibles con la respuesta que es indeseada. Además tenemos el autocontrol y la autoinstrucción, ¿sí? Permite ayudar a que los individuos tengan control sobre su propia conducta a través del reconocimiento consciente de la misma, está mal escrito, de sus antecedentes y sus consecuentes, es decir, qué me está pasando, en qué situaciones me suele pasar y cómo reacciono. Se requieren muchos recursos metacognitivos, por lo que depende de la edad si podemos aplicarla o no. Otro procedimiento terapéutico es la modificación de falsas creencias. Esto es muy útil y muy utilizado en las técnicas de trabajo dentro de la psicoterapia cognitiva. Muchas conductas y emociones son consecuencia de la existencia de una falsa creencia que está arraigada en la persona. Las cogniciones erróneas o irracionales promueven conductas desadaptativas y generan ansiedad y malestar. Cuando yo interpreto algo que pasa en el ambiente y eso que yo interpreto es falso, yo puedo actuar de determinada manera en función de esa interpretación, ¿sí? Y no es la respuesta más adaptativa. Les doy un ejemplo. Si bien un paciente me dice a mí nunca me van a dar trabajo, yo nunca voy a conseguir trabajo, ¿sí? La persona se va a sentir mal, se va a sentir triste, va a tener pensamientos rumiativos y eso va a llevar a que ni siquiera vaya a buscar trabajo, lo cual es una consecuencia desadaptativa de una falsa creencia. Por último tenemos un cuadro, en la ficha del castigo, tenemos un cuadro que compara el condicionamiento clásico con el condicionamiento operante. Tenemos autores clásicos, ¿sí? Menciona cuáles son los autores clásicos de uno y otro paradigma. En el caso del clásico está Pavlov y en el caso del operante están Skinner y Sondrak. Estoy viendo que Pavlov está mal escrito. Respecto del origen de la respuesta, en un caso la tenemos desencadenada por el estímulo, es decir, el estímulo condicionado se asocia con el incondicionado y genera la respuesta. Y en el caso del operante, la respuesta es emitida por el organismo de manera voluntaria. El procedimiento, ¿sí? En el caso del condicionamiento clásico, lo que ocurre es que el refuerzo se presenta siempre después del estímulo condicionado. Acá, en el paradigma del condicionamiento clásico, se habla de refuerzo del estímulo incondicionado como un refuerzo. ¿Por qué? Porque la administración de la comida, ¿sí? Es lo que hace que se genere una asociación con la campana. Piensen en el perro de Pavlov. Si yo no aplico el estímulo incondicionado, comida, el que es condicionado, que es la campana, no va a generar la emisión de la respuesta, el reflejo, mejor dicho, condicionado. Entonces, el refuerzo se entiende ahí como estímulo incondicionado, ¿sí? Por lo tanto, el refuerzo se presenta siempre debe presentarse. En el caso del operante, el refuerzo se presenta solo si el sujeto responde adecuadamente. Si no, no se presenta. Respecto de las respuestas condicionadas e incondicionadas, en el caso del condicionamiento clásico, las mismas son iguales siempre, o por lo menos similares. Siempre es la misma, que puede darse el reflejo en mayor o menor medida, puede haber más o menos salivación, pero siempre es la misma respuesta. En cambio, con el operante, lo que yo intento es que las respuestas sean diferentes y modifiquemos las respuestas del organismo para ir hacia una operante deseada. Por último, tenemos que mencionar la influencia del refuerzo parcial. ¿Qué es el refuerzo parcial? Reforzar a veces sí y a veces no. En el caso del condicionamiento clásico, si este estímulo incondicionado, este refuerzo, yo lo aplico a veces sí y a veces no, lo que ocurre con la emisión del reflejo cuando yo aplico el estímulo condicionado, campana, es que disminuye la fuerza de ese reflejo, la fuerza de la respuesta que está condicionada.
En cambio, acuérdense de Skinner y el programa de refuerzo, particularmente el de razón variable, ¿sí? Si yo a veces el refuerzo lo presento y a veces no, el reforzador a veces lo presento y a veces no, lo que voy a generar, de hecho, es un aumento en la tasa de las respuestas, ¿sí? Contrario a lo que ocurre en el caso del condicionamiento clásico con el refuerzo parcial. Bueno, eso es todo, espero que les sea de utilidad y pueden dejar las preguntas que necesiten en el foro.